Cordial saludo, apreciados estudiantes de grado octavo y grado noveno. En este video quiero aclarar algunos ejercicios de la guía número 3, pues, explicándole ejercicios de manera similar, es decir, ejercicios similares a los que tienen ustedes en la guía número 3 para aquellos estudiantes que aún no la presentan y que pues se les dificulta por conectividad o entrar a las clases virtuales o también abrir la página web de matemáticas. Entonces, vamos a iniciar con la siguiente pregunta o con los siguientes ejercicios. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que ahí tenemos hallar el valor de m en las siguientes operaciones con números enteros. Entonces, esto en matemáticas se conoce como una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad, ¿cierto? Es una igualdad donde tenemos acá una variable, o sea, un valor desconocido, en este caso m, y pues hay que buscar el valor de m o el valor de la variable para que la igualdad se complete y sea correcta, ¿cierto? Entonces, para este tipo de problemas con ecuaciones, pues hay un procedimiento matemático, pero que digamos que en este momento, con lo que ustedes conocen sobre números enteros, pues aún no están preparados para empezar a trabajar ecuaciones. Eso lo veremos más adelante. Entonces, la idea de acá es simplemente que ustedes recurran a la multiplicación de números enteros, a las tablas de multiplicar y pues obviamente a la ley de signos que se trabaja con la multiplicación y división de números enteros para que hallen el valor de m desconocido. En el primer ejercicio tenemos que m, que es un número entero cualquiera, puede ser positivo o negativo, vamos a averiguarlo, multiplicado por un número negativo que es menos 8 me da un número negativo que es menos 24. Entonces, aquí simplemente pues se trata de intuir, ¿cierto? De qué valor puede ser m para que la operación sea correcta. Entonces, vemos que pues buscamos un número que multiplicado por 8 inicialmente me dé 24. Todos conocemos las tablas y sabemos que ese número es 3. Ahora miremos qué signo debería acompañar a ese 3, es decir, si ese 3 sería positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, si tengo un número negativo, al multiplicarlo por esta m me dio un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ley de signos, recuerden que cuando multiplico dos números enteros y el resultado es negativo, es porque los números enteros son de diferente signo. Eso quiere decir que si el 8 es negativo, la m no puede ser negativa porque si no, este 24 sería positivo. Entonces, la m en este caso es positiva. Entonces, en este caso la m vale 3 o más 3, como quieran colocarlo. Recuerden que el más por ahora pues no es necesario. En este caso tenemos 8 por m igual a menos 40. Entonces, claro, buscamos en la tabla del 8 por qué número multiplicado del 8 me da 40 y pues sabemos que 8 por 5 me da 40. Ahora miremos el signo. Vemos que 8 es un número positivo y multiplicado por esta m, que ya sabemos que el valor absoluto es 5, solo falta colocarle ahora cuál es el signo, me da menos 40. Al igual que en el primer caso, si el resultado es negativo, quiere decir que los números enteros que se están multiplicando deben ser de diferente signo, ¿cierto? Entonces, si aquí tengo más, esta m necesariamente tiene que ser negativa. Por lo tanto, en este caso la m vale menos 5 para que 8 multiplicado por menos 5 me da menos 40. Recuerden que más por menos me da menos. Finalmente, menos 7 por m me da 56. En este caso, el resultado es positivo. Y todos sabemos por el video anterior y por la ley de signos que si el resultado es positivo, quiere decir que los dos números enteros que se están multiplicando deben ser del mismo signo para que el resultado sea positivo, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, si yo veo que el 7 es negativo, la m también debe ser negativa. Entonces ya sabemos que la m es negativa. ¿Y cuál va a ser el valor de la m? Pues simplemente sabemos que 7 por 8 me da 56, por lo tanto la m debe ser un menos 8 para que se cumpla la igualdad. De esta manera pueden desarrollar todos los demás ejemplos que tienen en la guía. Ahora,
Para acá tenemos que hay que completar la siguiente tabla. Entonces, todos vemos que hay una columna marcada con A, otra columna marcada con B y otra columna marcada con C. Y pues cada fila tiene un trío de números, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera fila tenemos que A vale -8, B vale -2 y C vale 3, o sea, más 3. En la segunda fila tenemos que A vale -3, B vale 9 y C vale -2. Y la idea es que acá, en estos espacios vacíos, ustedes coloquen el resultado de la operación que se indica. Hay estudiantes que me han escrito el procedimiento, o sea, si ven A por B por C, llegan y escriben -8 por -2 y por 3, pero no resuelven, eso está mal. Entonces, tenemos que hacer la operación aparte y colocar aquí el resultado de esa operación. Acá, el resultado de A por C por -1. Entonces, empecemos con el primero, A por B por C. En la primera fila tengo A -8, B -2 y C vale 3. Por lo tanto, A por B por C, A por B por C sería multiplicar A que vale -8 por B que vale -2 por C que vale 3. Y acá les doy o les recuerdo el truco que yo les expliqué en las clases virtuales a los que asistieron de cómo hacemos cuando tenemos que multiplicar no solamente dos enteros, sino tres o más enteros en una sola operación. ¿Cómo hacerlo, cierto? ¿Cómo hacer con los signos? Entonces, el truco es el siguiente. Ustedes simplemente, si tienen varios números enteros que se están multiplicando todos, no hay ni sumas ni restas, todos se están multiplicando, miren o cuenten mejor cuántos signos negativos hay. Entonces, si la cantidad de signos negativos es una cantidad impar, el resultado es negativo. Pero si la cantidad de signos negativos es una cantidad par, el resultado es positivo. Eso ténganlo muy en cuenta para resolver operaciones largas con números enteros. En este caso tenemos un negativo y dos negativos. Eso quiere decir que como hay dos negativos y 2 es un número par, entonces el resultado me va a dar positivo, ¿correcto? El resultado me va a dar positivo. Y simplemente luego multiplicamos los valores. 8 por 2, 16 y 16 por 3 me da 48. Por lo tanto, ustedes deben de colocar acá, colocar el número 48 y aparte hacer la operación. Ahora vamos con A por C por -1. A por C por -1. Entonces recuerden acá antes de hacer el próximo ejercicio que el signo, cuando tenemos una multiplicación de más de dos números enteros, ¿cierto? Porque nosotros hemos conocido la ley de signos cuando hay dos números enteros, pero cuando hay más de dos, como en este caso tres, o si hubieran cuatro o cinco, cuenten cuántos negativos hay y si el número de negativos o la cantidad de números negativos es par, el resultado total va a ser siempre positivo y si el número de negativos es una cantidad impar, por ejemplo, si hubiera habido acá otro negativo, serían tres negativos y como el 3 es impar, esto hubiera dado negativo. En este caso dio positivo porque son dos negativos y 2 es un número par. Espero que eso les quede muy claro para que no tengan que ir haciendo multiplicaciones de 2 en 2. Ahora vamos a ver A por C por -1. Entonces tenemos A por C por -1. Quiere decir que A vale -8 en la primera fila, la multiplicamos por C. C en la primera fila vale 3. Entonces aquí colocamos 3 y finalmente lo multiplicamos por -1. ¿Listo? Por lo tanto, entonces observemos que ahora en la multiplicación también tenemos dos negativos y otra vez tenemos una cantidad par que es 2. Por lo tanto, el resultado ya sabemos que es positivo. Siempre que la cantidad sea par, el resultado va a ser positivo. Y multiplicamos 8 por 3, 24, 24 por 1 da 24. Entonces da 24 positivo y colocamos ese 24 acá. Vamos a correr esto un poquito hacia arriba para hacer los otros dos ejercicios. Ahora tenemos en la segunda fila que A vale -3, B vale 9 y C vale -2. Miremos cuánto daría A por B por C para la segunda fila. Esto sería para la primera fila. Vamos ahora para la segunda fila. A por B por C. Entonces, en la segunda fila A vale -3 por B, que vale 9, y por C, que vale -2. Observemos que nuevamente tenemos una cantidad de números
negativos, que es 2 negativos, y como el 2 es par, ya sabemos que eso me va a dar positivo. Y multiplicamos 3 por 9, 27, y 27 por 2 me da 54. Entonces colocamos el 54 acá, que es positivo. Y finalmente A por C por menos 1. Miremos qué nos da. A vale menos 3 multiplicado por C, que vale menos 2. Estamos en la segunda fila, recuerden. Y por menos 1, que sí va fijo. Entonces, en la segunda fila, A por C por menos 1, observemos que me queda menos 3 por menos 2 por menos 1. Reemplazamos, ¿no? Y entonces vemos que en este caso ahorita sí tenemos 1, 2 y 3 cantidades negativas. Como tenemos 3 cantidades negativas y 3 es un número impar, ahora sí el resultado debe ser negativo, ¿correcto? Y multiplicamos 3 por 2, 6, por una 6, y colocamos acá el menos 6. Entonces recuerden, apreciados estudiantes, cuando multiplican varios números y la cantidad de negativos es par, el resultado va a ser siempre positivo, y cuando la cantidad de negativos es impar, el resultado va a ser siempre negativo. Pasamos a unas preguntas con aplicaciones de multiplicaciones, divisiones y en sí, en forma general, operaciones con números enteros. Por ejemplo, para que resuelvan los problemas de la sección apliquemos, ¿no? Dice, una tortuga marina desciende 2 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que, como son tortugas marinas, ellas van a estar por debajo del nivel del mar. Generalmente en este tipo de problemas, el nivel del mar se representa como si en una recta numérica fuera el cero, ¿correcto? Y las distancias que se midan por encima del nivel del mar se toman positivas, y las distancias que se miden por debajo del nivel del mar, o sea, en la profundidad del mar, serían cantidades negativas que van hacia abajo. Entonces, en este caso, esos 2 metros de los que habla el problema, que desciende cada minuto, la tortuga se tomaría como un número negativo, menos 2 metros. ¿Cierto? Entonces nos dice, ¿a qué profundidad estará después de 4 minutos? Eso quiere decir que para resolverlo necesitamos una multiplicación muy sencilla, que es menos 2 metros, que desciende cada minuto, por el número de minutos, que se toma como 4. El tiempo no se puede tomar negativo. Y pues una simple multiplicación, menos 2 por 4, ya ustedes saben la ley de signos, menos por más da menos y 2 por 4 da 8. Eso quiere decir que la tortuga después de 4 minutos estará 8 metros por debajo del nivel del mar, por eso el número negativo. Pasemos al siguiente problema y nos dice que Pedro recibe de su papá 500 pesos para sus onces. Entonces el niño va al colegio, pero resulta que allá pues en su recreo, en su descanso, solo gasta 200 pesos. Y con lo que le quedó, compró 5 chocolatinas para regalarle a sus hermanos. ¿Cuánto costó cada chocolatina? Entonces, ese proceso es un problema que se debe resolver con operaciones combinadas de números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, dependiendo de lo que nos plantee el problema. Inicialmente, miremos cómo se tomarían cada uno de esos valores. Los 500 pesos se tomarían positivos, ¿por qué? Porque es un ingreso. Es decir, como el papá le da plata a su hijo para las once, entonces al hijo le ingresan 500 pesos y por eso esa cantidad se toma positiva. Cuando va al colegio y gasta 200 pesos, entonces ya esa cantidad se tomaría como negativa, por eso colocamos menos 200 porque sería un gasto. Y entonces, cuando él va al colegio, lleva los 500, lleva un ingreso, pero consume un gasto que son 200 pesos, entonces en este caso para saber cuánto le quedó, después del descanso, debemos hacer, bueno, inicialmente ustedes dirían que una resta, ¿cierto? Pero también lo podemos tomar como una suma de números enteros, porque como ya el signo se los hemos dado aquí al momento de definir el ingreso y el gasto, ya tienen el signo acá y por lo tanto vamos a sumar. Entonces tenemos un más 500 y le vamos a sumar un número entero que sería menos 200. En ese caso, sencillamente, como se trata de una suma de números enteros,
un positivo y un negativo, recuerden que cuando sumamos dos números enteros que tienen diferentes signos, lo que hacemos es restarlos. 500 menos 200 me da 300 pesos y se le coloca el signo del mayor valor absoluto. Entre los dos números, el más 500 y el menos 200, pues obviamente el mayor valor absoluto lo tiene el 500. Y como el 500 es positivo, entonces quiere decir que ahí tenemos una cantidad positiva. Eso quiere decir que al quedarle una cantidad positiva a Pedro, pues es obvio que le queda plata y no pierde. Ahora, con esos 300 pesos que hizo, luego fue a comprar 5 chocolatinas para regalarle a sus hermanos. ¿Cuánto cuesta cada chocolatina? Pues simplemente lo que hacemos es una división de esos 300 pesos, lo dividimos por la cantidad de chocolatinas que compró, que es 5, y pues obviamente eso me da el valor de cada una de las chocolatinas. Entonces aquí estamos combinando una operación de adición de números enteros con una de división. Ustedes en su guía pues deben tener en cuenta lo que plantea cada problema. Bien, finalmente pues recordemos en la parte de geometría que un polígono pues es una figura plana conformada por varios lados encerrando, ¿cierto?, una superficie, ¿sí? Entonces aquí vemos que está el polígono que encierra una superficie, varios lados, vértices contiguos y encierra una superficie, ¿cierto? Entonces acá tenemos una, digamos, una estrella. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 10 lados, ¿cierto? ¿Cierto? Un decágono. Y aquí tenemos un pentágono porque es de 5 lados. Bien, recordemos rápidamente que los polígonos que son convexos son aquellos que en su interior tienen ángulos menores a 180 grados y que todos sus vértices van hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en este caso diríamos que este pentágono pues es un polígono convexo. Cuando un polígono es cóncavo, cuando identifica que uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 o sencillamente a simple vista podemos ver que alguno de sus vértices o varios de sus vértices apuntan hacia adentro de la figura. Observen que en el pentágono todos los vértices apuntan hacia afuera, mientras que en la estrella hay unos que apuntan hacia adentro. Entonces esta estrella es un polígono cóncavo. Bien. Y pues los ángulos interiores en acá, por ejemplo, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, el de acá y el de acá, ninguno de esos mide más de 180 en un convexo. En cambio, si usted va y mira en la estrella, pues algunos ángulos no miden más de 180, pero por ejemplo, si yo tomo en cuenta este ángulo, voy aquí a hacer una pequeña, acá, mire, este ángulo de acá, ¿sí? Este es un ángulo que es mayor a 180. ¿Correcto? Y al ser mayor que 180, pues ya es un polígono cóncavo. Bien, algunas de sus diagonales van a quedar por fuera también en los polígonos cóncavos. Entonces dice que identifiquen dos vértices, una diagonal, un ángulo interno y un ángulo externo. Bueno, los vértices es muy sencillo porque los vértices simplemente son las puntas donde se unen dos lados, ¿cierto? Y aquí tenemos dos vértices y aquí, por ejemplo, podría ser este vértice y este otro vértice. Ahí lo estoy señalando con rojo. Ahora, las diagonales son las que unen dos vértices que no son continuos, ¿cierto? Que no son continuos. Es decir, por ejemplo, si yo cojo este vértice y lo voy a unir con este vértice, ahí trazaría yo una diagonal. Entonces, la podría trazar de aquí hasta aquí y ahí sería una diagonal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la segunda figura podríamos perfectamente trazar esta otra diagonal que va de un vértice a otro sin que los vértices sean continuos. Es decir, yo no puedo trazar una diagonal de este vértice a este vértice porque ya no sería diagonal, sino que sería un lado de la figura. Este es un lado de la figura. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo trazar un vértice, una diagonal que va de este vértice a este otro, que no son continuos. ¿Y qué pasaría en ese caso? En ese caso, observen que la diagonal queda por fuera del polígono. Cuando existe al menos una diagonal que quede por fuera del polígono, eso también me da indicios para decir que es un polígono cóncavo. Entonces fíjense que usted ya tiene muchas herramientas para saber cuándo un polígono es cóncavo. 1. Que tenga un ángulo interno de más de 180 grados. 2. Que sus diagonales, algunos de sus vértices apunten hacia adentro. Y 3. Que al trazar diagonales, una o varias de esas quedan por fuera del polígono.
que no pasa en un polígono convexo. Un polígono convexo tiene ángulos inferiores menores a 180 y todos sus diagonales quedan por dentro y sus vértices todos apuntan hacia afuera. Ahí tenemos entonces ya diagonal y ángulos internos, pues bueno, aquí ya hemos señalado este, existen varios, ¿cierto? Ángulos internos como este otro. Aquí en este otro polígono está este que estoy de amarillo, todos esos son ángulos internos. Ahora, los ángulos externos deben saberlos dibujar porque muchos estudiantes me han trazado ángulos externos de manera errónea. Entonces, ojo cómo van los ángulos externos. Lo voy a hacer sobre el polígono azul y él aplicaría lo mismo para el polígono gris, o sea, la estrella. Mire, sencillo, un ángulo externo siempre se va a formar, un ángulo externo se va a formar entre un lado y la extensión del lado continuo. Me explico. Por ejemplo, tomamos este lado de acá, este que estoy señalando con el puntero rojo y lo dejamos quieto. Pero el lado continuo, que es este, también podría ser este, pero vamos a hacerlo con este de acá. Este lado continuo lo voy a proyectar. ¿Qué es que lo voy a proyectar? Es decir, lo voy como a alargar, ¿sí? Como si fuera una extensión del lado. Y el ángulo externo entonces estaría entre. Voy a dibujar con azul entre esa extensión y el lado que sí pertenece dentro del polígono. Entonces, eso es un ángulo externo. Esto que está aquí es un ángulo externo. Y así lo pueden identificar también en los demás polígonos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera dibujar en la estrella un ángulo externo, entonces extendería, por decir algo, extiendo este lado y lo voy a formar entre el lado continuo y la extensión. Entonces el ángulo quedaría, aquí lo voy a poner de rojo, acá. Y ese sería un ángulo externo. Bien, con eso espero que ya tengan muchas herramientas. Los que no han entregado la guía número 3, pónganse pues las pilas y me la pasan. Entonces, ojo, que pues hay muchos estudiantes que aún no me la han entregado. Entonces espero que con este video pues ya tengan herramientas suficientes y ya no tienen excusa porque estos videos ya lo pueden ver en WhatsApp. No es necesario que tengan internet, o sea que tengan muchos datos para entrar a la página y ya con esto pues lo pueden ver de forma más directa. Muchas gracias, les habló su profesor Fabián Bolívar y pues feliz resto de día. Muchas gracias.